Un saludo enorme a toda la gente que sigue el canal César y la tecnología. Qué bueno estar acá con ustedes. Un gusto, sí. Nos estuvieron pidiendo bastante que le demos una mirada a esta aplicación USB Audio Player Pro para Android. UAPP, como le dicen. Exacto. Genera como mucha charla, ¿no? Vamos a ver qué onda, qué es lo que promete realmente y bueno, qué encontramos en distintas fuentes sobre si cumple o no. Dale. La idea es esa, meternos a fondo. Tenemos, descripciones de la app, lo que se habla en foros, algunas reseñas, para entender bien qué hace, quién está detrás y qué tan importante es en esto del audio móvil de alta fidelidad. Perfecto. Entonces, para empezar, ¿cuál es el problema, digamos, de base que UAPP busca solucionar? Porque, a ver, Android reproduce música. Claro. Pero para los que son más exigentes con el audio, el sistema de Android a veces se queda corto. ¿Qué pasa? Muchas veces agarra el audio original y lo remuestrea. Remuestrea. ¿Qué significa eso? Que lo procesa, le cambia la resolución. Lo más común es que lo baje a 16 bits y 48 kHz. Y además, mezcla los sonidos del sistema, notificaciones y eso. Y eso puede afectar la calidad original del tema, digamos. Exactamente. Puede degradar un poco esa pureza. UAPP, que la desarrolló una empresa llamada Extreme Software Development, justamente busca evitar eso. Interesante. ¿Y cómo lo hace? Escuché algo de que se saltea el sistema de Android. ¿Es así? Esa es como la función estrella, sí. Te permite conectar un DAC USB externo. Un DAC. Como una tarjeta de sonido externa, pero de alta calidad, ¿no? Eso mismo. Se conecta con un cablecito OTG. O también en algunos teléfonos que ya vienen con chips de audio buenos, tipo Hi-Res. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, algunos modelos de LG, de Samsung, OnePlus. En esos casos puede usar directamente ese chip interno. La clave es que UAP toma el control del audio, digamos. Ya, entiendo. ¿Y qué se logra con eso, específicamente? Bueno, lo que llaman reproducción Beat Perfect. Beat Perfect. Suena técnico. Sí, un poco. Pero la idea es simple. Es como entregar el archivo de música digital intacto, tal cual es, sin que Android le meta mano en el camino. Va directo al convertidor de audio, al DAC. Ajá. Y eso es crucial para los que buscan la máxima fidelidad. Permite reproducir archivos con resoluciones altísimas, hasta 32 bits y 768 kHz. ¡Wow! Eso es muchísimo más que un CD, ¿verdad? Muchísimo más, sí. Técnicamente es impresionante. Y en cuanto a formatos, ¿qué puede leer? Me imagino que soporta los comunes. Sí, claro. Soporta un montón. Los típicos MP3, AAC, FLAC, pero también formatos de alta resolución que usan más los audiófilos. Wave, IFF, DSD, hasta SACTI ISO. Incluso MQA, que está bastante de moda. ¿También MQA? Y se integra con servicios de streaming. Con Tidal, por ejemplo, puede reproducir los masters en MQA. Y también funciona con Qobuz. O sea que no es solo para archivos que tengas en el teléfono. No, tiene más cosas. Puedes reproducir música desde tu red local, usando Samba o UPnP-DLNA, desde una compu o un NAS. Bien, ¿y trae ecualizador? Sí, uno de 10 bandas. Y ojo, hay una opción de compra aparte para un ecualizador paramétrico más avanzado, de una agente llamada Tone Boosters. Mira vos. ¿Algo más? Sí, tiene una función llamada Morphet, que simula cómo sonarían tus auriculares con perfiles de más de 700 modelos. Y también anda con Android Auto y Chromecast. Bastante completo. Pero, a ver, todo esto tiene un costo, me imagino. No debe ser gratis. No, es de pago. Según lo que vimos, la app base cuesta unos $10-12 o 8 a 10 euros. Es una compra única. Y con eso ya tenés todo. No exactamente. Algunas de esas funciones más pro que mencionamos. Como el MQA o el ecualizador avanzado. Exacto. Esas y el Morphet también son compras adicionales dentro de la app. Suelen costar unos 2 o 3 euros y medio cada una, más o menos. Entendido. Entonces, si hacemos un balance, ¿cuáles serían los puntos fuertes, lo bueno que dicen los usuarios y las reseñas? El principal, sin duda, es la posible mejora en la calidad de sonido en Android, sobre todo si usas un buen DAC externo, porque evitas el procesamiento del sistema. Para quien busca Hi-Res y Beat Perfect puede ser clave. Ajá. Y bueno, la cantidad de formatos que soporta y todas las funciones avanzadas también son puntos muy a favor para la comunidad audiófila. Suena bien, pero siempre hay un pero, ¿no?
¿De qué se queja la gente? ¿Cuáles son las críticas? Lo que más aparece en foros y comentarios son problemas de estabilidad. Hay reportes de bugs, de que la app se cierra sola a veces. Eso puede ser molesto. Sí, y parece que a veces se relaciona con conexiones de internet medio flojas cuando se usa streaming. La interfaz también recibe palos. ¿Por qué? ¿Es fea? Bueno, algunos la ven un poco vieja, quizás algo compleja de usar, no tan pulida como otras apps de música. Cuestión de gustos también, ¿no? Claro. ¿Alguna otra contra importante? Sí, hay un debate interesante sobre si realmente se faltan los DAWs, los reproductores de audio dedicados. Porque esos ya vienen con su propio software optimizado, ¿verdad? Exacto. Y otro punto clave que surge mucho. Aunque UAPP ofrece técnicamente audio beat perfect, parece que no todo el mundo nota una diferencia tan clara comparado con otros reproductores buenos como PowerAmp o Hy-Vee Music. O sea, la promesa técnica es una cosa, pero la percepción auditiva es otra. Tal cual, no siempre es algo universalmente perceptible. Y además, parece que la lista oficial de hardware compatible no siempre está actualizada, lo que genera alguna duda a la hora de comprar. Bien, entonces, resumiendo un poco, UABPP parece una herramienta súper potente para un público específico, ¿no? Gente con Android, un DAC externo que busca la máxima fidelidad técnica. Eso parece. Pero hay que tener en cuenta el costo total con las compras internas y esos reportes sobre la estabilidad y la interfaz que quizás no sea para todos. Exactamente. El valor que cada uno le encuentre va a depender mucho de su equipo, si es teléfono más DAC o un DAP dedicado, y de cuánto pese esa pureza técnica frente a una experiencia de uso que quizás otras apps den de forma más fluida o estable. Bueno, esperemos que este análisis les sirva a toda la comunidad de César y la tecnología. Si les aportó valor, ya saben, consideren apoyar su canal, que es excelente, con un me gusta y suscribiéndose. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Y queda una reflexión final, ¿no? En esta búsqueda constante del sonido perfecto, ¿dónde ponemos el límite? ¿Hasta qué punto unas especificaciones técnicas súper impresionantes justifican quizás tener que lidiar con un software que no siempre se siente del todo redondo? Es algo para darle una vuelta. Interesante. Bueno, hasta la próxima exploración.